Buenas noches, bienvenidos. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Ponte. Arrancamos con la primera conversación de esta noche que gira en torno a ver, el tema genérico tiene que ver con que tras la captura de Gudy Rivera, prácticamente toda la alta dirigencia del Partido Patriota, con la excepción de Alejandro Sinibaldi, que se había alejado de ese partido antes de que Pérez Molina renunciara a la presidencia, pues se encuentra en prisión. Vamos a hablar del fenómeno que supone que un partido que su dirigencia completa se encuentre perseguida por actos de corrupción y vamos a hablar, por supuesto, de las circunstancias en las que se encuentra el sistema político completo ahora que se conocen ya las primeras audiencias intermedias del caso La Línea. Nos acompañan para conversar sobre este tema Edgar Gutiérrez, quien es ex canciller, es analista político, es columnista y trabaja para el Instituto de Estudios de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Adrián Zapata también es analista político. Él fue parte de la Secretaría de Desarrollo Rural en el gobierno de Pérez Molina y también ha trabajado para el Instituto de Estudios de los Problemas Nacionales de la USAC. Gustavo arranca con la primera pregunta. Bienvenidos a ambos. Gracias. Gracias. Una pregunta personal, Adrián. ¿Qué piensa de que su amigo Otto Pérez Molina esté preso y toda la dirigencia del partido? Bueno, yo creo que en términos personales sí da pena ver que alguien con que uno tuvo una relación de amistad y luego una relación de trabajo esté en las condiciones en que se encuentra. Amistad porque ustedes coincidieron en la secundaria en el Instituto Normal Central. En la Escuela Normal Central. En la Escuela para Normal varones. Central. Sí, hay una varones, diferencia sí. entre el Instituto Central y la Escuela Entre instituto Central. y escuela. Exactamente. Bueno, pero al final de cuentas es un ámbito individual, ético, moral, del cual cada quien tiene que responder. Más allá de la pena personal que puede dar ver a un amigo en esas condiciones, y eso al margen de la situación jurídica que se tiene que dilucidar, donde él tendrá que responder por las acciones que se le imputan, yo creo que la principal preocupación es más amplia, es en términos sistémicos. Mira, aquí los partidos políticos solían pagar con su vida ganar una elección y llegar a la presidencia. O sea, todos los partidos políticos que llegaban a la presidencia, después de llegar a la presidencia, pagaban con su vida porque desaparecían como partidos políticos fruto de la siguiente referencia electoral. Pero ahora tenemos un partido político que también pasa a mejor vida, aunque lo de mejor vida creo que es muy discutible en las condiciones en que se encuentran, pero no producto de una acción de votación nada más, sino que producto de la propia descomposición del sistema. Yo creo que ese es un nuevo fenómeno de la volatilidad de los partidos. Ya no es simplemente por el rechazo electoral, sino que es por el nivel de descomposición a que llegó el sistema, porque también hay que entender que esto es de naturaleza sistémico y que lo que ahora afloró no viene de una coyuntura, sino que viene de un proceso histórico. Edgar, te voy a hacer una pregunta semejante a la que acaba de hacer Gustavo Berganza. Fuiste canciller, fuiste secretario de análisis estratégico, eso es correcto, en el gobierno de Alfonso Portillo. Luego Portillo, una vez que había dejado la presidencia, fue perseguido legalmente y terminó purgando prisión en Estados Unidos y un tiempo también en Guatemala. ¿Se puede establecer un paralelismo entre ese caso y lo que le está ocurriendo a Pérez Molina y a su entorno? Mira, no sé si es paralelismo, pero es un fenómeno continuo, ¿verdad? La corrupción, que no es el fenómeno de la corrupción en sí mismo, es que el sistema político está desnaturalizado, fue corrompido. Adrián decía, antes mataban a los dirigentes, sí, mataban a los dirigentes, desaparecían incluso consejos nacionales de los partidos políticos, pero los partidos sobrevivían. Ahora los partidos mueren y los dirigentes pasan de un partido a otro. Ha habido una malformación, una desnaturalización del sistema, a tal punto que
hoy día tú tienes un candidato o un alcalde que se puede cambiar de camiseta de partido 4 o 5 veces y él sigue en el poder. Sí hay un problema político de fondo. Creo que los fenómenos o sea, los casos de Portillo y de Otto Pérez Molina guardan ciertas semejanzas, pero también algunas diferencias, ¿no? Y es la primera vez que vemos, por lo menos durante el periodo democrático, que un gobierno cae por acusaciones legales de corrupción estando en el poder. Normalmente ocurrían una vez fuera del poder. La única vez que se interrumpió el proceso, el periodo de gobierno fue en el 93. Y a partir de una acción del propio presidente. Del propio presidente, que da un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, sí, lo que demuestra la diferencia en el paralelismo es el agravamiento de la crisis política. Ahora, pero lo que vemos, por ejemplo, en el caso del Partido Patriota, a diferencia de los otros partidos, es que, bueno, de nuevo, es decir, toda la dirigencia está detrás de las rejas enfrentando proceso, es decir, por diferentes delitos. En el caso de Woody Rivera, que fue el último que se capturó por el hecho de haber solicitado un fallo para favorecer a su secretaria general, pero digamos todo el resto está Roxana Valdetti por corrupción de la línea, por corrupción en lo de la compra de la solución mágica para el lago de Amatitlán, Otto Pérez Molina vinculado a lo de la línea, y bueno, de ahí sigue el listado, pues. Es decir, esto lo que demuestra es que al final de cuentas estamos no solamente con un fenómeno sistémico de problema de falta de representatividad de partidos políticos, políticamente hablando, sino que realmente son bandas realmente organizadas para saquear el Estado. Es que, ¿qué es lo que construye un partido en estas condiciones? ¿Qué es lo que cohesiona un partido? ¿Qué le da identidad y razón de ser? ¿La codicia? Si ya no hay razones ideológicas, si ya no hay elementos programáticos que unifiquen, entonces los intereses privados, los intereses particulares son los que se aglutinan alrededor de una propuesta de llegar al poder no como un medio, sino como un fin en sí mismo. En la medida en que desaparece la ideología, en la medida en que se diluyen los elementos programáticos, lo que queda son los intereses personales. Y esos intereses personales, en ejercicio de poder, en función de esos intereses, pues se descomponen y llegan a esos extremos que estamos viendo. Pero ese motivador como fuerza para llegar a ser gobierno no parece desaparecer en este momento, sino, digamos, muda de formas, pero sobrevive. A juzgar por lo que está ocurriendo, incluso el día de hoy en el Congreso, como que los diputados no se han enterado de lo que pasó en Guatemala en 2015 y lo que va de 2016. Por lo que uno juzga, incluso de la administración de gobierno central, no hay tampoco, no digo reformas estructurales, o sea, lo que podría cambiar un rumbo decisivo del país, sino estamos hablando del estilo de hacer gobierno. Digamos, formas transparentes de elegir gobernadores, de hacer compras, incluso no sabemos qué va a pasar con el próximo, o quién será y cómo será electo o designado el próximo magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, los políticos parecen ser en esta historia los últimos en enterarse de lo que está pasando, a pesar de que es contra ellos que está el reclamo de la ciudadanía. Ahora, lo que es interesante en el caso, por ejemplo, del gobierno, yo leía hoy el vespertino La Hora y tenían extractos del discurso de toma de posesión del presidente Morales. Y el presidente Morales hacía precisamente un compromiso desde su primer día con la transparencia. Es decir, hay por lo menos unos 5 o 6 párrafos en donde alude a la necesidad de la transparencia. Y sin embargo, lo primero que vemos es una actitud negativa. ¿Qué está fallando? ¿Es una cuestión de nuestro etos social? ¿O es algo particular de los políticos, particular de algunos sectores? Es que si uno analiza cómo se da la superación de la crisis política, se da por el lado, entre comillas, de la no política. Es decir, la gente asqueada de la política tradicional reacciona en general en contra de la política.
Y el principal mérito también, entre comillas, de quien es más votado, es reivindicarse como no político. Ajá. O sea, esa es una absoluta contradicción, porque ¿cómo puede haber una solución no política a una problemática política? Entonces yo creo que no es posible pensar que la solución a la crisis, la superación a la crisis, se da por el lado de los mesianismos, se da por el lado de las personalidades que se reivindican como distintos al sistema, cuando al final de cuentas caen en esa vorágine sistémica. Es una respuesta individual. Es una respuesta individualista que no logra trascender, porque ustedes han visto que incluso cosas tan gruesas como por ejemplo decir el partido no va a aceptar tránsfugas y al poco tiempo está aceptando tránsfugas. Ahora, ¿podrá sobrevivir en un Congreso como está sin adaptarse a esa dinámica política perversa? Por eso decía yo, las respuestas no son individuales. La individualidad juega en términos de principios, involucrarse o no en corrupción, etcétera, pero al final de cuentas es un tema sistémico. Ahora, pero digamos lo que vemos aquí es como una continuación, valga la rima interna, de la negación de los propios discursos, pues. Es decir, porque en el caso, por ejemplo, de Roxana Valdetti se pasó todo el periodo asegurando que ella era una empresaria exitosa, que había hecho su fortuna a base de hacer shampoos, y luego resulta que pues es fruto de labores corruptas, ¿no? Es decir, tenemos también el hecho de que el nuevo presidente es decir, no tarda ni 3 semanas en negar exactamente lo que ha estado proclamando como base de su forma de hacer política. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con los políticos? Es decir, ¿por qué estamos llegando a ese nivel de contradicción tan rápida? Bueno, mira, yo creo que hay que diferenciar, porque hace un momento hablamos de fracaso de la política. La política en sí misma no ha fracasado. La política fracasa cuando hay guerra, cuando la forma de mediación o de, digamos, solución o disolución de conflictos se traduce en formas violentas. Sí, eso decía Clausewitz. Digamos, aceptemos ese principio. Lo que están fracasando son los políticos, porque los políticos tienen que resolver conflictos, procesar conflictos, proponer vías y rutas de superación de problemas por una vía democrática, y no lo han hecho. Lo que han hecho es resolver su problema personal, sus bolsillos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es conveniente que separemos política de políticos. Nuestros políticos han fracasado y han traicionado la política democrática que con mucho esfuerzo se inauguró en el 85-86. Ahora, de ahí en adelante, el tema, o sea, la pregunta para la ciudadanía que salió en 2015 a protestar contra la corrupción, a repudiarla y a exigir renuncias, es, bueno, ¿en qué caímos ahora? ¿Hacia dónde dimos el salto y qué está pasando? O sea, no fue suficiente. En algún momento en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado nos planteamos, bueno, ¿las elecciones van a ser la solución? Mediante elecciones correctas vamos a lograr realmente reformar el sistema y procurar que una nueva generación con otra cultura entre a los poderes del Estado y nos detenga, porque yo no solo veo esto como un problema sistémico que se reproduce en sí mismo. Yo lo estoy viendo en una ruta hacia el vacío, lo estoy viendo en una ruta hacia el Estado fallido. Y yo creo que el gran mérito de las movilizaciones de 2015 es que desaceleraron esa ruta hacia el Estado fallido. Nos ha quedado muy poco tiempo para reflexionar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Pero ¿no creen ustedes que la convicción en contra de ese sistema corrupto es demasiado superficial y tenue? A ver, ¿se ha necesitado realmente que sea un factor externo, como la CICIG, para llevar a prisión al primer expresidente, el señor Portillo? Y se ha necesitado otra vez de la actuación, ahora más... beligerante. No solo beligerante, sino más integral, de parte de la misma CICIG,
para traer al traste a todo ese partido patriota. Pero no vemos en consecuencia, digamos, una sociedad que esté verdaderamente apoyando. Aplauden, vamos a la plaza y cantamos toda la cosa, pero luego las reformas esenciales para garantizar que esto no se repita simplemente no se dan. Es que no es lo mismo unirse frente al hastío y protestar frente al hastío que unirse en favor de una propuesta. Una movilización como la que se dio el año pasado, con toda la importancia que pudo haber tenido, era una movilización, primero, con un nivel de espontaneidad, sin duda, pero segundo, sin un planteamiento más estructurado, más que la expresión de la indignación ciudadana. Se buscaba la caída del gobierno. Exactamente. Y el castigo. Pero ese tipo de movilizaciones, con ese nivel de espontaneidad, sin una dirección estratégica de la protesta, pues tiende a diluirse y no tiene la capacidad transformadora, creo yo, que podría tener si tuviera otro tipo de reivindicación. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con el 20 de octubre en el 44, en que poco más o menos se produjo el mismo fenómeno, ¿verdad? Una movilización burguesa o pequeño burguesa que da al traste con el régimen, pero luego asume una junta revolucionaria que consolida. Y hay un proceso de reformas, exacto, en varias líneas, pues. Es decir, reforma política, reforma económica, pero aquí no ha sucedido eso. Es decir, lo que estamos viendo en el Congreso ahorita es prácticamente con la discusión de la ley electoral, es un retroceso realmente en cuanto Le estamos regateando a los diputados a ver si nos regalan algo. Sí. Mira, aquí era mala palabra. En algún momento lo discutimos en este mismo foro. Reprogramamos elecciones. Eso es un golpe de Estado técnico. Así nos decían, ¿no? ¿Por qué en el fondo el establishment no quiere el cambio? Ese es mi punto. Seguramente porque ganan con lo que está ocurriendo con la prevalencia del viejo régimen. Sin duda. Es que la superación de la crisis se da por el lado de la recomposición del sistema y de la recomposición de los factores tradicionales de poder. Y eso implica el desplazamiento de los actores tradicionales de poder, y obviamente. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, estamos pasando de lo que Otto Pérez Molina llamó que finales de agosto, inicios de septiembre, la línea 1 o la línea 2. O sea, el problema, veámoslo así, en el 54, después de los cambios, las transformaciones del 44, la crisis era el comunismo, ¿verdad? En los 80, cuando volvimos a estar en la agenda de seguridad mundial, la crisis era otra vez el comunismo. Pero en el 2014, 2015, cuando niños migrantes no acompañados llegan a Estados Unidos y el presidente Obama convoca a su gabinete de seguridad y les dice: ¿qué está pasando allí? Que los papás prefieren que los niños atraviesen el desierto de México y no quedarse en sus hogares. O sea, algo tiene que ser muy malo. ¿De qué se trata esto, no? Están saliendo del infierno. Es un sistema disfuncional, integralmente disfuncional. No es solo el problema de la corrupción, del narcotráfico, es que el sistema económico está expulsando a su población, está expulsando a su niñez, a su futuro, se está suicidando. Entonces, volvamos la mirada hacia que no son solo políticos funcionarios, hay empresarios que están siendo desleales al sistema, ¿no? Que están medrando del sistema y que hay que ver cómo se les escarmienta. Ahora, Adrián, pero digamos... Esa es la línea 2 que estamos viviendo en el exacto. 2016. Como dice Edgar, estamos retrasando el Estado fallido. Pero, digamos, las élites económicas y políticas de este país se dan cuenta de que vamos hacia el Estado fallido. Es decir, ¿qué beneficios tienen ellos de un Estado fallido? Es que la miopía que a mi juicio existe en los sectores tradicionales es que carecen de una visión de Estado y una visión de largo plazo. Son intereses muy concretos de retornos inmediatos de inversión, objetivos muy de corto plazo, los que a mi juicio les hacen perder la perspectiva estratégica. Y ahí hay una diferencia sustancial entre la pregunta que hacían ustedes del 44 y lo que sucede ahora. En el 44, esa insurrección ciudadana
desembocó en un proceso de ruptura sistémica. Claro, se rompió con el viejo régimen Claro. y se construyó uno nuevo. Aquí lo que sucedió fue una superación de la crisis mediante la recomposición de los factores de poder y además una salida para recomponer por el lado conservador, porque obviamente el proceso electoral lo que consolidó fue, a través de la alternancia en el poder, una opción conservadora. Pero ahí muy pronto llegamos a que se eche de ver la gran contradicción, porque en realidad no se puede parchar el sistema. El sistema ya tiene demasiados orificios de donde se sale el Es aire. un colador esto. Sí, pero... El Estado no tiene plata, no tiene ninguna capacidad real para tomar iniciativa. Estados Unidos quiere dar 300 millones de dólares al año que, con perdón, ni para el hoyo de la muela. Pero es que nos pusimos una camisa de fuerza, ¿no? Entonces, ese es el tema. Acá hay ciertos dogmas. Entonces, si tú hablas de modificar el sistema, ¿cómo lo haces? ¿A partir de qué? Bueno, lo haces compitiendo en elecciones, pero si quieres competir en elecciones bajo las actuales reglas, tienes que tener 800, 1.000 millones de quetzales en el bolsillo y tienes que hacer clientelismo y corrupción por todos lados. Entonces, no puedes modificar el sistema con sus propias reglas. Y esa es la discusión que no hemos tenido entre nosotros ni con la comunidad internacional. Entonces, quieren que respetemos las reglas, pero las modifiquemos dentro de ese respeto. Yo no sé eso cómo se puede hacer. Ya se intentó, se propuso una reforma a la ley electoral, que ahorita la están despedazando, aun cuando era lo mínimo. O sea, esa reforma ni siquiera lograba quitarle la llave a los dueños de los partidos políticos. Lograba ciertos cambios internos, ciertos controles, fiscalización. Pero que tú digas una, digamos, revolución del sistema político, no se lograba con esta ley. Señores, gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Siento que don Adrián Zapata se quedó con dos palabras en la boca. ¿Quiere decirlas antes de terminar? Solo decir que además, en la medida en que siempre estemos pensando nada más en la crisis superestructural y no pensemos en las condiciones históricas prevalecientes en el país, estaremos también pensando en los efectos de condiciones mucho más profundas a las cuales nadie les pone atención. O sea que el análisis tiene que ir mucho más a más fondo allá. y la respuesta debe ser mucho más profunda que simplemente sustituir un gobierno por otro. Exactamente. O que cambiar reglas dentro de las reglas existentes. Cambiar reglas para seguir jugando el mismo partido. Sí. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Rocío Lazo, ella nos cuenta qué se dice en redes sociales respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Muy buenas noches. Hablamos en este momento sobre las lecciones que ha dejado el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Nos interesa mucho saber su opinión en cuanto a este tema. En Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Comenzamos con los comentarios. Paranoia News nos dice: no fue un partido político, se creó una estructura delincuencial, descarada y prepotente. Javier Ortiz comenta: algo tenemos que empezar a hacer. Comencemos limpiando la casa, los meten a la cárcel y siguen extorsionando. Raúl nos dice: elegimos a Otto Pérez Molina para derrotar a Valdizón y a Morales para evitar a Torres. Lección: no conformarnos con residuos. El heredero PJ dejó una gran enseñanza: sistema vulnerable y abuso de autoridad. ¿Por qué los gobernantes tienen inmunidad? De Achaco nos dice: es un proceso de corrección desde la ciudadanía hacia las reglas del sistema, aunque sin propuesta, pero es una oportunidad. Y por último, Paparazo: pobreza, pobreza, inseguridad y pobreza. Le agradecemos por todos sus comentarios y le invitamos a seguir mostrándonos su opinión. Le repetimos nuevamente: en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Ahora es momento de ir a una pausa comercial. Por favor, quédese con nosotros. Al regresar estaremos hablando acerca de la continuación en el proceso de elección a magistrados ante la Corte de Constitucionalidad.